Cuando miré a mi madre dormida, me di cuenta que solo existía una manera de detener aquellas lecciones frente al espejo. Esa noche, el reflejo de tanto sufrimiento finalmente se rompió, y después de aquel silencio, nadie supo jamás lo que realmente me pasó. Buenas tardes a todos ustedes, mis queridos. Qué alegría poder conversar un poco con cada uno que está ahí del otro lado. Soy Leonilda Fernández Bueno. Tengo 76 añitos bien vividos y hoy vivo en esta pequeña y tranquila ciudad llamada Diamantina, aquí en Jalisco. Ciudad hermosa, ¿saben? Llena de historia y de piedras brillantes por todos lados, igualito a los ojitos de mis nietos cuando les cuento mis historias. Hoy en día, mi mayor alegría es cuidar de mi familia. Tengo 3 hijos maravillosos y 7 nietecitos que son la luz de mi vida. Cada domingo es sagrado. Todos vienen a mi casa y preparo esa comida especial. La mesa queda tan llena que casi no cabe todo. Y después, mientras los niños juegan en el patio, nos sentamos en el portal, tomamos un cafecito y conversamos sobre la vida. Son en esos momentos que mi corazón se siente calientito, ¿saben? Esta tradición comenzó poco después de que mi Juvenal, que Dios lo tenga en su gloria, partió de este mundo. Ya hace unos 12 años. Al principio, la soledad golpeaba fuerte. La casa quedaba tan vacía que podía escuchar hasta el tic-tac del reloj de la sala haciendo eco. Fue mi hija mayor, Clarice, quien tuvo la idea. «Mamá, el domingo es tu día. Ahora todos vamos a comer ahí». Y así fue. Primero solo ella con los niños. Después los otros 2 también empezaron a venir y aquello se volvió nuestro momento sagrado. Estoy aquí en mi salita, sentada en esta mecedora que era de mi suegra. Tengo un tejido empezado en el regazo, pero hoy lo dejé de lado para conversar con ustedes. Las cortinas son de encaje, hechas por mí misma. El ventilador del techo gira despacito, espantando el calorcito de la tarde. Desde aquí puedo ver el jardín por la ventana, donde planté dalias coloridas que mi nieto más pequeño me ayuda a regar todos los días. Y ustedes, mis queridas y queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí, en los comentarios, de qué ciudad me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Será que fue por la mañana con el café, después de la comida, o ya por la noche con un tequilita al lado? Siempre leo todos los comentarios y me pone muy feliz saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito para escuchar las historias de esta abuela. Cuéntenme, ¿eh? Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy quisiera compartir con ustedes una historia que casi nadie sabe. Una historia sobre espejos, reflejos y cómo a veces necesitamos romper ciertos ciclos para poder seguir adelante. Sobre cómo aprendí de la manera más difícil que nuestro valor no está en el reflejo que los demás ven en nosotros. Ustedes saben, mis queridos, que no siempre fui esta abuela con una gran sonrisa en el rostro, ¿verdad? Hubo un tiempo en que ni siquiera podía mirarme al espejo sin llorar. Nací en Tepatitlán, un pueblito también de Jalisco, a unos 200 kilómetros de aquí de Diamantina. Era una casa pequeña, de paredes encaladas de blanco y piso de tierra apisonada al final de la calle principal. Tenía un patio grande con árboles de guayaba y jamaica que mi padre plantó cuando yo era pequeñita. Mi padre, Antenor Fernández, era un hombre callado. Trabajaba en la minería y salía antes de que saliera el sol. Volvía ya de noche, siempre con ese polvo dorado pegado a sus botas. Mi madre, Carmosina Fernández, era una mujer, ¿cómo puedo decir? Diferente, bonita, muy bonita de verdad, con cabello negro largo y ojos verdes que parecían 2 esmeraldas, pero tenía una forma extraña de mirar a la gente, como si siempre estuviera juzgando. Casi no recibía visitas en casa. Decía que las mujeres del pueblo eran demasiado envidiosas y que los hombres eran todos sinvergüenzas. Ella pasaba horas y horas frente al espejo grande que tenía en su cuarto. Era un espejo antiguo, con marco de madera tallada que perteneció a su madre. «El único tesoro que tengo», decía ella. Mi familia era pequeña. Solo tenía un hermano, Januario, que era 2 años mayor que yo. Él se fue de casa temprano, a los 16 años, fue a trabajar a Guadalajara y nunca más volvió de verdad.
mandaba carta de vez en cuando, después telefoneaba en fechas importantes. Hoy ya ha fallecido, pobrecito. Tuvo un problema del corazón hace unos 15 años. La rutina en mi infancia era simple. Me despertaba tempranito, ayudaba a mi madre a buscar agua en la fuente, barría el patio, daba maíz a las gallinas. Después iba a la escuelita municipal, que quedaba a unos 20 minutos caminando. Recuerdo a las maestras, principalmente a doña Jacira, que tenía paciencia para enseñarme a leer, incluso cuando no podía entender bien las letras. Yo era una niña tímida, calladita. Me gustaba quedarme en un rincón dibujando o inventando historias con las muñecas de trapo que mi abuela Julieta hacía para mí. Los juegos de aquella época eran tan diferentes a los de ahora, ¿verdad? Saltábamos la rayuela en el suelo de tierra, jugábamos a las canicas con piedritas de colores que recogíamos en el río. Jugábamos al escondite entre los árboles frutales. Mi mejor amiga era Iná, hija de la lavandera que vivía cerca del río. Hacíamos comiditas de mentira con hojas y barro. ¡Ay, qué nostalgia de aquel tiempo de inocencia! A veces íbamos hasta el río Tepatitlán, nos quitábamos los zapatitos y mojábamos los pies en el agua fresquita, mientras nos contábamos historias de aparecidos una a la otra. Pero en casa la cosa era diferente. Cuando mi padre no estaba, y él casi nunca estaba, mi madre cambiaba. Era como si se convirtiera en otra persona. Sus ojos se volvían más oscuros, la voz más baja, más fría. «Leonilda, ven acá», me llamaba. Y yo ya sentía ese escalofrío en la barriga, esas ganas de correr, de esconderme. Creo que todo comenzó cuando tenía unos 7 años. Mi madre siempre decía que yo podría haber sido bonita si no fuera tan sin gracia. Decía que había sacado los rasgos de aquella familia sin sal de mi padre, que mi cabello era sin vida, que mi nariz era demasiado grande para mi cara, que caminaba torcida, hablaba mal, reía demasiado fuerte. Todo en mí parecía molestarle. En nuestra casa, como dije, había ese espejo grande en el cuarto de mis padres. Era un espejo que venía de su familia, una reliquia que mi madre cuidaba más que cualquier otra cosa. Lo limpiaba todos los días con un pañito suave y alcohol. Nadie podía tocarlo ni pasar cerca. Pero cuando se enojaba conmigo, cuando yo hacía algo que no le agradaba y casi todo lo que hacía no le agradaba, me llevaba frente a ese espejo. Era una especie de, ¿cómo puedo decir? Un ritual. «Ven a ver lo que eres», decía, arrastrándome del bracito con fuerza, y me ponía frente a ese espejo enorme. Me obligaba a mirar. «¿Ves a esta niña aquí? Es fea cuando llora. Se pone más fea todavía». Y me pellizcaba los bracitos, me jalaba el pelo, todo mientras me obligaba a mirar. Ahora sonríe. ¿Sonríe? Todavía está feo. Ni siquiera sabe sonreír bien. En la escuela, las maestras notaban que yo era diferente. «Esta niña es muy callada», decían. En aquella época nadie hablaba de bullying, de abuso psicológico, esas cosas. Todo era normal, ¿saben? Era solo el modo de ser de su madre. Ella es exigente. Mi maestra del 3er año, doña Eleuteria, era la única que parecía notar algo mal. De vez en cuando me llamaba después de clase, me daba un pedazo de pan de elote y me preguntaba si todo estaba bien en casa. Yo siempre decía que sí, claro. ¿Qué más podía decir? Y así pasó mi infancia, entre el terror de aquel espejo y la búsqueda de escondites. Conocía cada rincón de la casa, cada lugar donde podía quedarme cuando oía sus pasos acercándose. Debajo de la cama, detrás del árbol de guayaba, en el pequeño sótano donde guardaban las herramientas de mi padre. Aprendí a caminar sin hacer ruido, a comer sin hacer ruido, a existir sin hacer ruido. Hasta que cumplí 13 años y las cosas empeoraron aún más. Fue cuando me di cuenta de que estaba creciendo, cambiando. Y mi madre también lo notó. 13 años es una edad difícil para cualquier niña, ¿no es verdad? El cuerpo cambia, los sentimientos se vuelven todos confusos. En mi caso, fue aún peor. Recuerdo el día exacto en que todo comenzó a intensificarse.
Era marzo de 1962. Acababa de recibir mi primer sostén, cosa simple que mi tía Berenice me había dado a escondidas de mi madre. Toda jovencita necesita prepararse, decía. Lo guardaba debajo del colchón, me lo ponía en la escuela y me lo quitaba antes de volver a casa. Pero aquel día olvidé quitármelo. Llegué a casa distraída, pensando en la redacción que la maestra Leonora había elogiado frente a toda la clase. Fue la primera vez que alguien dijo que yo era buena en algo. Entré por la puerta de la cocina y allí estaba mi madre sentada a la mesa con esa expresión que conocía tan bien. «¿Qué es eso que estás usando?», preguntó con voz baja, casi un susurro. Miré hacia abajo y vi el tirante del sostén asomando por el cuello de la blusa del uniforme. Mi corazón se aceleró. «Es un sostén, mamá. La tía Berenice me lo dio». Nunca olvidaré lo que pasó después. Ella se levantó despacio, como un puma, preparando el ataque, y vino hacia mí. «¿Entonces ya quieres convertirte en mujer? ¿Ya quieres llamar la atención de los hombres, igualita a esa cualquiera de tu tía?» Ella me agarró del brazo y me arrastró hasta su cuarto. El espejo parecía más grande aquel día, más oscuro, como si supiera lo que iba a pasar. «Quítate la blusa», ordenó. Yo temblaba tanto que apenas podía desabotonar. «¿Entonces crees que ya eres señorita, que ya tienes cuerpo para mostrar?» Y comenzó aquel ritual que yo conocía, pero de una manera diferente, más cruel. Me giraba de un lado, de otro, señalaba cada defecto que encontraba. «Mira ese hombro torcido, ese pecho pequeño, esa piel manchada. ¿Quién crees que va a mirarte?» Sentí las lágrimas bajando, pero ya había aprendido a llorar en silencio, sin sollozar, sin hacer ruido. «Llorando te ves aún más fea. Ni para llorar sirves». Fue en aquel día que algo cambió dentro de mí. Una parte de mí desapareció como si hubiera sido arrancada, y otra parte, una parte fría y dura como piedra, empezó a crecer en su lugar. La escuela, que antes era mi refugio, se fue volviendo difícil también. Las otras niñas comenzaron a arreglarse, a ponerse labial a escondidas, a susurrar sobre los niños. Yo seguía usando la misma ropa holgada, el mismo cabello recogido en un moño apretado que mi madre me hacía. «Para no parecer una ofrecida», decía ella. Hubo una fiesta de la independencia en 1964. Yo tenía 15 años. La maestra Margarida, de literatura, insistió en que participara en el baile. «Eres una niña inteligente, Leonilda. Necesitas convivir más con los demás». Ella hasta me prestó un vestido rojo con bolitas blancas que era de su hija. Me lo probé a escondidas en el baño de la escuela. Era la primera vez que usaba algo colorido, algo bonito. Me miré en el espejo pequeño del baño y por un segundo no reconocí a la niña que estaba allí. Parecía normal, como las otras. El día de la fiesta salí a escondidas de casa. Dije que iba a hacer un trabajo en la biblioteca. Mi madre estaba ocupada con sus propias cosas, apenas prestó atención. Fui hasta la escuela. Me cambié de ropa en el baño y durante algunas horas fui solo una niña como las otras. Bailé, reí, hasta comí un pedazo de pastel de elote. Un muchacho, cristiano, hijo del farmacéutico, hasta me invitó a bailar una música más lenta. Fue mágico. Por aquellas pocas horas me olvidé de todo. Me olvidé del espejo, me olvidé de las palabras de mi madre, me olvidé hasta de quién era yo. Pero la magia acabó rápido. Cuando llegué a casa, ya oscureciendo, mi madre estaba en la puerta. Alguien me había visto en la fiesta y se lo había contado. ¿Así es como haces trabajo de escuela, exhibiéndote para los muchachos como cualquiera? Esta vez, la sesión en el espejo fue la peor de todas. Ella rompió el vestido que la maestra me había prestado. «Ahora vas a tener que explicarle a tu maestra qué tipo de cualquiera está creando». Después tomó unas tijeras y cortó mi cabello, desigual, a tirones. «Así aprenderás a no exhibirte». Aquella noche, acostada en la cama, mirando al techo, con el cabello arruinado y el corazón partido, algo ocurrió dentro de mí. Una voz pequeña allá en el fondo comenzó a hablar. «Esto no puede continuar para siempre», la voz decía. «Un día
Esto va a acabar. Mi padre, cuando supo de lo ocurrido, solo bajó la cabeza. Tu madre solo quiere lo mejor para ti, murmuró sin mirarme a los ojos. Fue la última vez que pedí ayuda a él. Me di cuenta de que estaba sola. Los siguientes 2 años fueron un infierno silencioso. Las sesiones de espejo ocurrían casi cada semana. Cualquier excusa servía. Una nota baja en la escuela, una mirada que ella interpretaba como atrevida, una risa que ella consideraba vulgar. Yo ya ni luchaba más. Me quedaba allí parada, mirando mi reflejo en el espejo. Aquella niña que no reconocía, con los ojos vacíos y la piel marcada por los pellizcos. Mi vida social era inexistente. No tenía amigas, no iba a ningún lado más allá de la escuela y la iglesia, siempre bajo la mirada vigilante de mi madre. Los vecinos comentaban: la hija de doña Carmosina es tan rara, tan callada, pobrecita, tan sin gracia. Las palabras de ella se habían vuelto realidad. Yo era exactamente lo que ella decía que era. Tenía un cuadernito escondido dentro del colchón, donde escribía poemas tristes, sueños de fuga, dibujos de lugares lejos de allí. Era el único lugar donde yo existía de verdad. Cuando cumplí 17 años, ocurrió algo que lo cambió todo. Cristiano, el mismo muchacho de la fiesta de la Independencia 2 años antes, comenzó a esperarme a la salida de la escuela. Él se había mudado con su familia por un tiempo, pero ahora estaba de vuelta. Me acordé de ti todo este tiempo, dijo con una sonrisa tímida, de aquella niña del vestido rojo. Comenzamos a encontrarnos a escondidas en la biblioteca municipal. Era un lugar seguro. Mi madre nunca iría a una biblioteca. Conversábamos sobre libros, sobre sueños. Él quería ser médico. Decía que yo era inteligente, que debería ir a la universidad también. Por algunas tardes, en aquel rincón silencioso entre las estanterías de libros empolvados, soñé con un futuro diferente, hasta que un día ella lo descubrió. Encontró una nota de él en el bolsillo de mi falda. Te espero mañana en el lugar de siempre. No veo la hora de verte sonreír de nuevo. Sé. Lo que ocurrió aquella noche fue el comienzo del fin. Ella me arrastró al cuarto, frente al espejo, como siempre. Pero esta vez sus palabras eran diferentes, más venenosas. ¿Tú crees realmente que a él le gustas? ¿Que alguien puede quererte? Él solo quiere una cosa, y cuando la consiga, te va a tirar como la basura que eres. Y entonces, ella dijo las palabras que rompieron algo dentro de mí. Eres igualita a mí. Vas a acabar como yo. Un día te mirarás al espejo y solo verás a una vieja amargada que nadie nunca amó de verdad. Fue en aquel momento, mirándola a los ojos a través del reflejo, que me di cuenta. Ella no me odiaba por ser fea o torpe. Me odiaba porque yo tenía lo que ella no tuvo. Una oportunidad de ser diferente, de escapar de aquel ciclo. Y ella no podía soportarlo. Después de aquella noche, las cosas cambiaron de una manera que nunca imaginé que podrían cambiar. Mi madre, como si hubiera notado que estaba perdiendo el control sobre mí, se volvió aún más vigilante. No me dejaba salir de casa, excepto para ir a la escuela, e incluso así comenzó a llevarme y a recogerme todos los días. Para asegurarme de que no te encuentras con ese muchacho, decía. Ella fue hasta la escuela y habló con la directora, doña Lourdes. Dijo que yo estaba teniendo un comportamiento inadecuado y pidió que me cambiaran de salón, lejos de Cristiano. La directora, claro, atendió su pedido. En aquella época, la palabra de los padres era ley. También pidió que yo no frecuentara más la biblioteca municipal. Los libros llenan la cabeza de tonterías, le dijo a la directora delante de mí. Ella ya tiene demasiadas ideas. En casa, el espejo seguía siendo mi verdugo diario, pero ahora mi madre tenía un nuevo discurso. ¿Tú crees que ese muchacho querría a alguien como tú? Mira ese cabello sin vida, mira esa piel llena de manchas. Ella me tomaba la barbilla con fuerza, giraba mi cara de un lado a otro. Él solo estaba jugando contigo, probando hasta dónde le ibas a dejar llegar. Lo peor no eran los pellizcos o las bofetadas ocasionales. Era aquella voz,
aquellas palabras que entraban como agujas y se quedaban allí punzando por dentro. Era ver en sus ojos, a través del reflejo, una satisfacción enfermiza al verme disminuida, como si mi dolor alimentara algo dentro de ella. Mi padre, en esa época, ya estaba enfermo. La silicosis, enfermedad común entre los mineros, había comenzado a afectar sus pulmones. Pasaba la mayor parte del tiempo sentado en el portal, mirando el horizonte y tosiendo en aquel pañuelo que siempre quedaba manchado de sangre. Cuando traté de contarle lo que estaba pasando, él solo movió la cabeza. Tu madre tuvo una vida difícil, hija. Ella solo quiere protegerte. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían que él sabía y que no podía, o no quería hacer nada al respecto. Las sesiones en el espejo se volvieron más largas, más elaboradas. A veces duraban horas. Ella me hacía probarme ropa antigua suya. Me maquillaba con labial rojo chillante, aplicado a propósito más allá de los límites de mis labios. Y reía. ¿Ves? Esto es lo que los hombres van a pensar de ti si sigues ofreciéndote. Una payasa, algo ridículo. Cristiano intentó alcanzarme algunas veces, mandó recados a través de compañeros, incluso apareció en la puerta de mi casa una vez. Mi madre lo recibió con tanta frialdad, con palabras tan duras que nunca más volvió. Después ella me hizo sentarme frente al espejo de nuevo. ¿Viste cómo se rindió fácil? Es porque no valía nada lo que decía. Ningún hombre vale. Comencé a languidecer. No tenía hambre, no dormía bien. Vivía en constante estado de alerta, siempre esperando el próximo ataque, la próxima sesión de humillación. Mis notas en la escuela, que siempre habían sido buenas, comenzaron a bajar. Los maestros notaron el cambio, claro, pero nadie hizo nada. Problemas en casa, decían entre ellos. Cosa de adolescentes. La única persona que todavía intentaba ayudarme era la maestra Margarida. Ella me llamó después de clase un día. Leonilda, ¿qué está pasando? Tú eras una de las mejores alumnas. Comencé a llorar allí mismo en el salón vacío. Ella me abrazó y fue la primera vez en años que sentí un toque gentil. Le conté un poco de lo que pasaba. No todo, pero lo suficiente. Ella escuchó en silencio, sus ojos volviéndose cada vez más tristes. Cuando terminé, ella tomó mis manos. Esto no es normal, Leonilda, no está bien. Tu madre, ella necesita ayuda. Entonces, ella me ofreció una salida. Tengo una hermana en Guanajuato. Ella puede recibirte por un tiempo hasta que termines los estudios. Puedo ayudarte a ir para allá. Por un breve momento, sentí una esperanza tan fuerte que casi me ahogó, pero entonces recordé la realidad. Mi madre nunca me dejará, dije, las lágrimas secándose en mi rostro. Ella me encontrará, me traerá de vuelta y después... No necesité terminar la frase. La maestra Margarida entendió. Piénsalo, dijo. La oferta sigue en pie. Tú mereces una vida mejor que esta. Aquella conversación encendió una pequeña llama dentro de mí. Una posibilidad que no había visto antes. Había un mundo allá afuera. Había personas buenas. Había una oportunidad. Pero cuando llegué a casa aquel día, mi padre estaba teniendo una crisis fuerte, tosiendo sangre, sin poder respirar bien. La vecina, doña Eulina, había llamado al médico. Doctor Osvaldo, un hombre serio de anteojos gruesos, examinó a mi padre allí mismo en la sala. Necesita ir al hospital en Guadalajara, dijo. El cuadro está avanzado. Mi madre, que normalmente no demostraba ninguna emoción, parecía en pánico. ¿Y cómo vamos a pagar eso? Sabes que no tenemos dinero. Fue en ese momento que me di cuenta de algo que nunca había entendido antes. Mi madre, a pesar de todo, amaba a mi padre. A su manera retorcida, pero lo amaba. Pasó toda la noche sentada junto a la cama de él, sosteniendo su mano, murmurando palabras que yo no podía oír. A la mañana siguiente, mi padre partió silenciosamente durante el sueño, como vivió toda su vida. Yo estaba en la cocina preparando un té cuando oí el grito de mi madre. Un grito que no parecía humano, que parecía venir de las profundidades de la tierra. El entierro fue simple. Pocos vecinos, el padre local,
algunos compañeros de la minería. Mi madre se quedó en silencio todo el tiempo, los ojos secos, el rostro como una máscara. Mi hermano Januario no pudo venir o no quiso. Nunca lo supe con certeza. Cuando volvimos a casa, pensé que las cosas se pondrían aún peores, que mi madre descargaría en mí todo el dolor que estaba sintiendo. Pero para mi sorpresa, ella se encerró en su cuarto y no salió durante 3 días. Solo aceptaba la comida que yo dejaba en la puerta y aún así casi no la tocaba. Al 4.º día, cuando finalmente salió, parecía otra persona, más vieja, más delgada, pero vacía. Se sentó a la mesa de la cocina y me miró como si me viera por primera vez. «Tienes los ojos de él», dijo casi en un susurro. No era una acusación, ni un elogio, era solo una constatación. Durante algunas semanas, tuvimos una tregua silenciosa. Ella casi no hablaba. Pasaba la mayor parte del tiempo sentada en la mecedora del portal, mirando a la nada. Las sesiones en el espejo cesaron. Comencé a respirar un poco más aliviada. Tal vez, pensé, la muerte de mi padre había roto aquel ciclo enfermizo. Hasta que llegó una carta del banco, avisando sobre la pequeña pensión a la que mi padre tenía derecho debido a la enfermedad ocupacional. No era mucho, pero era dinero garantizado cada mes, y también estaba el asunto de la casa. Mi padre había logrado comprarla años atrás. Era nuestra. Fue como si un interruptor hubiera sido encendido dentro de mi madre. Aquella misma noche, vino hasta mi cuarto. Estaba usando un vestido que nunca había visto. Un vestido bonito, de un azul profundo. Se había puesto labial, peinado el cabello, parecía casi feliz. «Ven conmigo», dijo en un tono casi gentil. La seguí hasta su cuarto con un nudo en el estómago. El espejo seguía allí, imponente, silencioso. «¿Sabes?», comenzó mientras se miraba en el espejo, arreglándose el cabello. «Yo era muy bonita cuando conocí a tu padre. Todos los muchachos del pueblo me querían». Ella sonrió a su propio reflejo, una sonrisa que nunca me dirigía a mí. «Pero elegí a tu padre porque pensé que tenía futuro, que me sacaría de aquí, me llevaría a la capital». Se volvió hacia mí y aquella sonrisa desapareció. Fue el mayor error de mi vida. Fue entonces que ella dijo las palabras que lo cambiaron todo. «Ahora que tu padre se fue, voy a empezar de nuevo. Voy a vender esta casa, tomar el dinero de la pensión e irme de aquí. Siempre quise vivir en Guadalajara». Ella se acercó, tocó mi rostro de una manera que parecía casi cariñosa, pero sus ojos estaban fríos. «Y tú, mi hija, te vas a quedar con tu tía Berenice. Ya hablé con ella. Es mejor así. Yo nunca fui buena como madre de todos modos». En aquel momento, una mezcla de emociones me inundó. Alivio porque ella se iría, miedo al abandono, rabia porque ella simplemente me descartaba así. Pero por encima de todo, una extraña sensación de que algo estaba mal. «La casa era de papá», dije sorprendida de mi propia valentía. «La mitad es mía por derecho». El rostro de ella cambió en un instante. La máscara cayó. «Ingrata», siseó entre dientes. «Después de todo lo que hice por ti, te crié sola, prácticamente. Tu padre nunca estaba aquí. ¿Y ahora quieres robarme lo poco a lo que tengo derecho?». Y entonces comenzó la peor sesión de espejo de todas. Ella me arrastró frente a él como tantas veces antes. Pero esta vez había algo diferente en sus ojos, algo que iba más allá de la crueldad habitual. Había desesperación. «Mírate», gritaba, sosteniendo mis brazos con tanta fuerza que dejó marcas moradas. «¿Crees que puedes sobrevivir sola? ¿Crees que alguien te va a querer? Tú no eres nada sin mí. Nada». Ahí mientras ella gritaba, algo ocurrió. En el reflejo vino solo a mí y a ella. Vi 3 generaciones de mujeres atrapadas en el mismo ciclo. Vi a mi abuela, a quien nunca conocí, pero que mi madre siempre describió como una mujer dura. Vi a mi madre consumida por la amargura y la frustración, y me vi a mí misma a punto de convertirme en ellas. Fue en aquel momento, mirando nuestros reflejos entrelazados en aquel espejo antiguo,
que tomé mi decisión. Aquel ciclo tenía que acabar, y solo había una manera de acabar con él. Aquella noche, después de la sesión en el espejo, no pude dormir. Me quedé mirando al techo de mi cuarto, sintiendo cada músculo de mi cuerpo doler, no solo por los nuevos moretones, sino por años de dolor acumulado. Las palabras de ella resonaban en mi cabeza. Tú no eres nada sin mí. Nada. Por la rendija de la puerta vi cuando ella salió de casa. Era casi medianoche. Se había puesto un vestido bonito, perfume. Entró en el coche de Serafín, un comerciante viudo que vivía del otro lado del pueblo. Ellos salían juntos de vez en cuando, siempre a escondidas, siempre de noche. Cuando oí el coche alejarse, me levanté. Mis piernas temblaban. Fui hasta su cuarto, encendí la luz. El espejo estaba allí, como siempre había estado, grande y silencioso, guardando todos los secretos de aquella casa. No voy a ser como ella, le dije a mi reflejo. No voy a continuar este ciclo. Abrí su armario. En el fondo, debajo de unas cajas, encontré lo que buscaba, la libreta del banco donde estaba registrada la pensión de mi padre. También encontré una caja pequeña de madera donde ella guardaba las joyas que raramente usaba. No eran muchas, ni muy valiosas, pero eran algo. Tomé la libreta y las joyas. No era robo, me decía a mí misma. Era mi herencia. Era lo que mi padre habría querido que yo tuviera. Volví a mi cuarto y preparé un bulto con mi poca ropa, el cuadernito de poesías, una foto de mi padre que guardaba escondida. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Cuando estaba casi terminando, oí el coche volviendo. Mi corazón se heló. Era demasiado temprano. Normalmente ella solo volvía de madrugada. Oí voces alteradas, ella y Serafín discutiendo. «Tú prometiste que me ayudarías con el dinero», gritaba ella. «Dijiste que cuando el viejo muriera...» «Cállate, Carmosina», respondió él. «Los vecinos van a oír. Yo no prometí nada. Entendiste mal». La puerta se cerró con fuerza. Oí sus pasos entrando en casa, pesados, irregulares. Había bebido, se notaba por la forma en que arrastraba los pies. Guardé el bulto debajo de la cama y fingí que estaba durmiendo. Ella pasó directo por mi cuarto, cerrando la puerta del suyo con tanta fuerza que la casa entera tembló. Por 1 hora más me quedé en la cama esperando, escuchando. Los sonidos fueron disminuyendo. Primero ella lloró, después maldijo, después el silencio. Cuando estuve segura de que se había dormido, tomé mi bulto y salí del cuarto de puntillas. La casa estaba oscura, silenciosa. Yo conocía cada tabla que crujía, cada rincón donde la luz de la luna entraba por las rendijas. Pero antes de irme, necesitaba hacer una cosa, una última cosa. Abrí la puerta de su cuarto despacio, sin hacer ruido. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando la cama donde ella dormía. Su cabello negro esparcido en la almohada, el rostro finalmente en paz, sin aquella expresión de odio constante. Parecía casi vulnerable. Por un momento, dudé. Ella era mi madre, después de todo, la única familia que tenía ahora. Pero entonces recordé todas las veces frente al espejo, todas las palabras crueles, todos los años de humillación. Ella se movió en la cama, murmuró algo. Me quedé congelada sin respirar, pero ella solo se volvió hacia el otro lado y continuó durmiendo. Fue en ese momento que me di cuenta. Había tomado las pastillas, los comprimidos para dormir que el médico había recetado después de la muerte de mi padre. El frasco vacío estaba en la mesita de noche. No va a despertar tan pronto, pensé. Era mi oportunidad. Miré alrededor del cuarto. El espejo parecía observarme, reflejando la luz plateada de la luna, el mismo espejo que había sido testigo de mi destrucción durante tantos años. Me acerqué a él, mirando mi propio reflejo. Ya no era aquella niña asustada. Era una mujer ahora, una mujer con una decisión que tomar. Mis ojos cayeron sobre la almohada pesada, aquella que estaba en la silla, aquella de plumas de ganso que había sido de mi abuela. Mi madre solo la usaba en ocasiones especiales. Decía que era demasiado fina para el día a día.
Tomé la almohada, sintiendo su peso en mis manos. Miré a mi madre durmiendo, después a la almohada, después al espejo. Y fue como si el espejo me mostrara no solo el presente, sino el pasado y el futuro también. Vi todas aquellas generaciones de mujeres amargas. Vi a mi madre destruyéndome, como su madre probablemente la destruyó a ella. Me vi a mí misma convirtiéndome en ella si continuaba allí. Esto tiene que acabar, murmuré a mi reflejo. El ciclo necesita romperse. Me acerqué a la cama lentamente, la almohada pesada en las manos, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar en mi pecho. Pero entonces, en el último instante, me detuve. No podía hacer eso. No era quien yo era. No era quien quería ser. Lentamente puse la almohada de vuelta en la silla. Miré a mi madre una última vez. Parecía tan en paz. Tal vez en sus sueños ella fuera feliz. Tal vez en sus sueños ella fuera la madre que nunca pudo ser cuando estaba despierta. «Adiós, mamá», susurré. Salí del cuarto sin mirar atrás, pero antes de salir de la casa fui hasta la sala. El espejo grande y antiguo estaba allí, apoyado en la pared. Mi madre había comenzado a moverlo de lugar, preparándose para la mudanza que planeaba. Lo miré una última vez, el mismo espejo que había reflejado tantas lágrimas, tanta humillación, tanto dolor. En la chimenea quedaban algunas brasas del fuego que mi madre había encendido más temprano para espantar el frío de la noche. Tomé uno de los troncos medio quemados. «Este ciclo acaba aquí», le dije al espejo. Y en un movimiento rápido golpeé el tronco contra el vidrio. El ruido fue ensordecedor en el silencio de la noche. El espejo se hizo añicos, fragmentos reflejando la luz de la luna por toda la sala, como estrellas caídas al suelo. Cada pedazo mostraba un reflejo diferente, fragmentado, roto. Me quedé paralizada por un momento, esperando oír los pasos de mi madre, su grito de furia, pero nada vino. Los medicamentos la mantenían en un sueño profundo. Tomé mi bulto y salí por la puerta delantera, sin preocuparme por el ruido. La calle estaba desierta, el pueblo dormía. El aire de la noche era frío, cortante, pero también era libre. Caminé hasta la terminal de autobuses. Estaba cerrada a esa hora, claro. Me senté en un banco de madera afuera, abrazando mi bulto, esperando el amanecer. Estaba asustada, pero también determinada. Cuando las primeras luces del día comenzaron a aparecer en el horizonte, oí un ruido de motor. Era el autobús que hacía la ruta a Guanajuato. El conductor, un señor de cabellos grises llamado Agenor, me reconoció. «¿Tan temprano en la calle, niña?», preguntó sorprendido. «Voy a Guanajuato», respondí, la voz más firme de lo que esperaba. «A visitar a una tía». Él miró mi bulto, mi rostro marcado por las lágrimas. Creo que entendió más de lo que dije. «Sube», dijo en un tono gentil. «Primer viaje del día. No hay casi nadie todavía». Entré en el autobús, me senté bien al fondo. Cuando el motor rugió y comenzamos a alejarnos, miré por la ventana y Tepatitlán iba quedándose atrás, sus casas coloridas disminuyendo en la distancia. Fue la última vez que vi mi pueblo natal, la última vez que vi a mi madre, la última vez que fui Leonilda Fernández, porque en aquel autobús, aquella mañana, decidí que nacería de nuevo. Sería otra persona. Comenzaría una vida nueva, sin espejos que pudieran romper mi alma. El autobús seguía por la carretera de tierra, sacudiéndose, levantando polvo. Dentro de él, una muchacha de 17 años dejaba atrás no solo un pueblo, sino toda una vida de dolor. Y adelante, aunque ella aún no lo supiera, había un futuro diferente, un futuro que ella misma construiría, sin reflejos distorsionados para decirle quién era o cuánto valía. El espejo estaba roto, el ciclo interrumpido, y por primera vez en muchos años, respiré sin miedo. Llegué a Guanajuato con el sol ya alto en el cielo. Nunca había salido de Tepatitlán antes, y aquella ciudad, con sus empinadas cuestas y casonas antiguas, me pareció salida de un sueño. Era como estar en otro mundo,
en otro tiempo. Bajé del autobús apretando mi bulto contra el pecho. El conductor, don Agenor, me dio una palmadita en el hombro. «Buena suerte, niña», dijo con una sonrisa gentil. Fue la primera vez que alguien me deseó suerte en toda mi vida. Tenía la dirección de la hermana de la maestra Margarida anotada en un papelito. Calle derecha, número 84, cerca de la iglesia San Francisco de Asís. Pregunté a una señora que vendía dulces en la plaza y ella me indicó el camino. Caminé por aquellas calles de piedra, mirando maravillada las iglesias barrocas, a los estudiantes de la universidad que pasaban conversando animadamente. Era como si hubiera salido de una prisión y entrado en un mundo lleno de posibilidades. Cuando finalmente encontré la casa, dudé antes de llamar. ¿Y si la hermana de la maestra no me aceptaba? ¿Y si mi madre ya se había despertado, descubierto mi huida y estuviera tras de mí? ¿Y si? Pero antes de que pudiera terminar de pensar, la puerta se abrió. Una mujer de unos 45 años, con los mismos ojos bondadosos de la maestra Margarida, estaba parada allí. «Tú debes ser Leonilda», dijo. «Mi hermana me telefoneó anoche. Estaba preocupada por ti». Su nombre era Yolanda, y era tan diferente de mi madre como el día lo es de la noche. Viuda, vivía sola en aquella casa grande, daba clases de piano a los niños del vecindario. Me recibió como si ya me esperara desde hace mucho tiempo, como si yo fuera una sobrina querida viniendo a pasar las vacaciones. «Te voy a mostrar tu cuarto», dijo, tomando mi bulto. «Después me cuentas lo que pasó si quieres, o no me cuentas si prefieres. A veces lo mejor es dejar ciertas historias atrás». El cuarto era pequeño, pero acogedor, con una ventana que daba a un patio lleno de rosales. Tenía una cama de verdad con colcha de ganchillo, un tocador con espejo. Sí, otro espejo, pero este parecía diferente, más gentil de alguna forma. Y un estante con libros. «Son de la época en que daba clases de literatura en el colegio», explicó Yolanda, viendo mi mirada curiosa hacia los libros. «Puedes tomar cualquiera para leer. Ahora ven. Vamos a comer algo. Debes tener hambre después del viaje». Aquel primer día comí más que en semanas. Ella no hacía preguntas, solo servía más comida, sonreía cuando yo elogiaba el sabor. Hablaba sobre la ciudad, sobre las fiestas tradicionales, sobre sus alumnos de piano. Por la noche, acostada en aquella cama extraña, pero más cómoda, lloré. Lloré por todo lo que había dejado atrás. Por el padre que perdí, por la madre que nunca tuve de verdad, por la infancia robada. Pero también lloré de alivio, de gratitud, de esperanza tímida que comenzaba a nacer. A la mañana siguiente, Yolanda llamó a la puerta del cuarto. «Tengo una llamada para ti», dijo. Mi corazón se heló. ¿Sería mi madre? Pero ¿cómo sabría dónde estaba? Era la maestra Margarida. «Gracias a Dios que llegaste bien», dijo, la voz embargada por la emoción. «Estoy llamando desde la casa de doña Zenaide para que nadie sospeche». Hizo una pausa. «Tu madre está diciendo a todos que huiste con un muchacho, que eres una ingrata, que la dejaste sola después de la muerte de tu padre». No me sorprendí. Era exactamente lo que esperaba de ella. «¿Qué debo hacer ahora?», pregunté. «Quedarte ahí», respondió la maestra con firmeza. «Mi hermana ya habló con el director del colegio estatal. Puedes terminar tus estudios allá. Después tú decides». Durante los primeros meses en Guanajuato vivía con miedo. Cada vez que oía que llamaban a la puerta, pensaba que era mi madre viniendo a buscarme. Cada vez que veía un rostro conocido en la calle me escondía. Pero poco a poco el miedo fue disminuyendo y Yolanda se convirtió en más que una anfitriona. Se convirtió en una amiga, una mentora. Ella me animaba a estudiar, a leer, a soñar. «Puedes ser quien quieras», decía siempre. «Tu pasado no define tu futuro». Fue ella quien sugirió el cambio de nombre. «Si quieres realmente dejar todo atrás, tal vez sea mejor usar otro nombre», dijo un día mientras tomábamos café. «No oficialmente, claro, eso sería complicado, pero para la gente de aquí». Y así, Leonilda Fernández murió y nació Elisa Morales. Elisa era el nombre de la madre de Yolanda y Morales. Bueno,
Fue un apellido que elegí de un libro que estaba leyendo. Me gustó cómo sonaba. Elisa Morales. Sonaba como alguien confiada, alguien con futuro. La vida en Guanajuato era tan diferente. En la escuela nueva, nadie sabía de mi pasado. Nadie me miraba como la hija extraña de doña Carmosina. Era solo Elisa, la nueva alumna, la sobrina de la profesora de piano. Poco a poco fui haciendo amigos, verdaderos amigos. Terminé la preparatoria con buenas notas. Quería seguir estudiando, ir a la universidad, pero sabía que necesitaba trabajar también. La pensión de mi padre y las pocas joyas que traje no durarían para siempre. Conseguí un trabajo en la biblioteca municipal. Era un trabajo tranquilo, rodeada de libros, perfecto para mí. Y fue allí, entre las estanterías de libros, que conocí a Augusto. Él era estudiante de ingeniería en la universidad, iba siempre a la biblioteca a estudiar. Alto, de anteojos, siempre cargando una pila de libros mayor de la que podía cargar. Al principio, apenas intercambiábamos palabras. Yo era demasiado tímida, demasiado marcada por el pasado para creer que alguien podría interesarse por mí. Pero Augusto era persistente. Comenzó a pedirme ayuda para encontrar libros específicos. Después empezó a traerme pequeños regalos, un marcador de libros hecho a mano, un chocolate, una flor recogida en el camino. Poco a poco fui bajando la guardia. En nuestra primera cita oficial, él me llevó a tomar un café en la Plaza de la Paz. Estaba tan nerviosa que derramé la mitad de la bebida en la blusa. En vez de burlarse de mí, como mi madre habría hecho, Augusto solo sonrió. Ahora tenemos una historia para contar en el futuro, dijo. Aquella frase, en el futuro, me dio un escalofrío en la barriga. Por primera vez comencé a imaginar que podría tener un futuro con alguien. Fuimos novios durante 2 años. Augusto sabía que había algo en mi pasado que yo no contaba, pero nunca me presionó. Cuando estés lista, decía, si algún día estás lista, estaré aquí para escuchar. Fue después de que me pidió matrimonio que finalmente le conté. No todo, no los detalles más sombríos, pero lo suficiente. Le conté sobre la madre abusiva, sobre la huida, sobre el cambio de identidad. Él escuchó en silencio, sosteniendo mis manos. Cuando terminé, esperaba ver lástima o peor, rechazo en sus ojos. Elisa, dijo usando el nombre que yo había elegido. Eres la persona más fuerte que he conocido, y te amo aún más por todo lo que superaste para convertirte en quien eres hoy. Nos casamos en una ceremonia simple en el jardín de la casa de Yolanda. La maestra Margarida vino de Tepatitlán para la boda trayendo noticias. Mi madre había vendido la casa y se había mudado a Guadalajara como planeaba. Nadie sabía con certeza lo que me había pasado. Algunos decían que había huido con un novio, otros que había ido a trabajar a Ciudad de México. Mi madre no hablaba del asunto. Fue un alivio saber que ella ya no me buscaba, que yo estaba realmente libre. Augusto se graduó en ingeniería y recibió una oferta de trabajo en Diamantina, otra ciudad histórica de Jalisco, a unos 200 kilómetros de Guanajuato. Decidimos aceptar. Era la oportunidad de comenzar nuestra vida juntos, lejos de cualquier fantasma del pasado. Llegamos a Diamantina en 1971. Yo tenía 22 años y estaba embarazada de nuestro primer hijo. La ciudad nos recibió con los brazos abiertos. Era más pequeña que Guanajuato, más acogedora de cierta forma. La gente era simpática, curiosa sobre los recién llegados, pero nunca invasiva. Alquilamos una casita en la calle del Mercado, cerca del centro. Augusto trabajaba en la compañía de minería. Yo cuidaba la casa y estudiaba por las noches. Había decidido hacer la carrera de magisterio. Quería ser maestra como Margarida. Quería hacer la diferencia en la vida de otros niños, como ella la había hecho en la mía. Nuestro primer hijo, Gabriel, nació en enero de 1972. Cuando lo puse en mis brazos por primera vez, hice una promesa silenciosa. Tú nunca vas a conocer el tipo de dolor que yo conocí. Tú vas a crecer sabiendo que eres amado, exactamente como eres. Fue un desafío al principio ser madre sin haber tenido un ejemplo positivo.
A veces me descubría repitiendo frases de mi madre, usando aquel tono de voz que tanto me había herido. En esos momentos me detenía, respiraba profundo y conscientemente elegía otro camino. Augusto era un padre maravilloso, paciente, presente, cariñoso. Él me mostró que criar hijos con amor no era difícil. Bastaba con dar lo que no habíamos recibido. 2 años después, vino nuestra hija Clarice. Sí, la misma que hoy organiza nuestras comidas de domingo. Y 3 años más tarde, nuestro Benjamín Tadeo. Nuestra familia estaba completa. La vida no fue siempre fácil, claro. Tuvimos dificultades financieras, especialmente cuando Augusto perdió el empleo en la minería durante la crisis de los años 80. Hubo enfermedades, desacuerdos, todos los desafíos normales de cualquier familia, pero enfrentamos todo juntos con la certeza de que el amor que construimos era más fuerte que cualquier problema. Me gradué en magisterio y comencé a dar clases en la escuela municipal. Amaba mi trabajo. Cada vez que veía a un niño tímido, retraído, con aquella mirada que conocía tan bien, la mirada de quien sufre en silencio, hacía cuestión de darle atención especial. No podía salvarlos a todos, pero podía hacer la diferencia para algunos, como la maestra Margarida había hecho para mí. Los años fueron pasando, nuestros niños crecieron, fueron a la universidad, construyeron sus propias vidas. Gabriel se hizo médico, Clarice abogada. Tadeo siguió los pasos de su padre y se hizo ingeniero. Todos se casaron, todos nos dieron nietos. Nunca más volví a Tepatitlán, nunca más vi a mi madre. Años después, supe a través de una carta de la maestra Margarida que había fallecido. Fue extraño recibir la noticia. No sentí tristeza ni rabia, solo un vacío, un cierto alivio. El ciclo realmente había acabado. Augusto y yo envejecimos juntos en Diamantina. Él partió hace 12 años, como ya conté, dejando un vacío inmenso, pero también un legado de amor que me sostiene hasta hoy. ¿Y en cuanto al espejo? Bueno, pasó mucho tiempo hasta que pudiera mirar cualquier espejo sin sentir aquel escalofrío en la barriga, aquel eco de las palabras crueles. Pero poco a poco, con ayuda del amor de Augusto, de las sonrisas de mis hijos, del cariño de mis amigos, aprendí a ver en el reflejo no lo que mi madre veía, sino quién yo realmente era. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una señora de 76 años con arrugas que cuentan historias de risas y algunas lágrimas, con cabellos blancos que fueron testigos de tantas vidas tocadas. Veo a alguien que rompió un ciclo de dolor y construyó en su lugar un ciclo de amor que continúa a través de los hijos, de los nietos y, quién sabe, un día de los bisnietos. ¿Y saben qué es lo más increíble? Nunca nadie lo supo. Para todos en Diamantina, soy solo Elisa Morales, la maestra jubilada, la viuda del ingeniero Augusto, la madre del doctor Gabriel, de la doctora Clarice y del ingeniero Tadeo. Nadie sabe de la niña asustada de Tepatitlán, de las sesiones de tortura frente al espejo, de la noche en que huí, dejando atrás no solo una casa, sino una identidad entera. Ustedes son los primeros en conocer esta historia. Y la cuento no para buscar lástima, ni para vanagloriarme de mi fuerza, sino porque sé que existen muchas Leonildas por ahí, atrapadas en sus propios espejos de dolor. Y quiero que sepan que es posible romper el espejo. Es posible empezar de nuevo. Es posible transformar el reflejo de dolor en un reflejo de amor. Hoy mi vida está llena de pequeñas alegrías. Me despierto tempranito, alrededor de las 5:30 de la mañana. Es un hábito antiguo de cuando todavía daba clases. Incluso jubilada desde hace casi 15 años, no he conseguido cambiar esa costumbre. Y también, ¿hay cosa más bonita que ver el amanecer en Diamantina? Las primeras luces tocando las piedras de las calles, los tejados de las iglesias centenarias, es para llenar los ojos. Mi desayuno es simple. Una gordita que hago el fin de semana y congelo. Un café recién colado. A veces una rebanada de queso que mi compadre Juvencio trae de su rancho. Como en el portal trasero, donde se puede ver el patio con los rosales que planté, igualitos a los que Yolanda tenía en Guanajuato.
Es mi momento de conversar con Dios, de agradecer por un día más. Después hago mi caminata hasta la placita. Mi médico, el doctor Esteban, insiste en que necesito moverme. Doña Elisa, el movimiento es vida, siempre dice. Y yo obedezco más por el placer de ver la ciudad despertando que por la salud, confieso. En la placita encuentro a mis amigas, Zenaide, Teolinda y Asira. Nos sentamos en la misma banca de siempre, debajo del ahuehuete antiguo, y nos ponemos al día. Hablamos de los hijos, de los nietos, comentamos las novedades de la ciudad, que no son muchas, a decir verdad. A veces recordamos los viejos tiempos, cuando nuestros maridos estaban vivos y la ciudad tenía aquellos bailes en el Club Diamantino. Buenos tiempos aquellos, pero hoy también es bueno, solo diferente. Vuelvo a casa antes de que el sol caliente demasiado. Cuido de mis plantas, arreglo la casa, no me gusta dejar nada fuera de su lugar. Preparo la comida. Si es un día de semana normal, como sola, viendo las noticias en la televisión pequeña que tengo en la cocina. Los martes y jueves, mi nieta Amalia viene a comer conmigo. Ella estudia arquitectura en la universidad local y tiene clases solo por la tarde esos días. Es un momento especial, solo nosotras dos. Ella me cuenta sobre los proyectos, sobre los amigos, a veces hasta sobre sus noviecitos. Y yo escucho, doy algún consejo cuando ella lo pide, pero mayormente solo aprecio ver a esta muchacha linda e inteligente descubriéndose en el mundo. Por las tardes leo mucho. Tengo un estante lleno de libros que fui juntando a lo largo de la vida. Algunos fueron regalos de Augusto, otros los compré con mi propio dinero cuando comencé a trabajar. Me gustan especialmente las novelas históricas, las biografías de mujeres fuertes. Leo también las revistas que mi hija Clarice me trae cuando va a Guadalajara por trabajo. 3 veces por semana voy al centro comunitario del barrio. Soy voluntaria en un proyecto que ayuda a niños con dificultades en la escuela. Enseño matemáticas básicas y español. Los niños me llaman Abuela Elisa y eso llena mi corazón de alegría. Cuando veo aquellos ojitos brillando al entender una división o al conseguir leer una palabra difícil, siento que estoy devolviendo al mundo el bien que recibí de la maestra Margarida y de Yolanda tantos años atrás. Mis hijos se turnan para visitarme durante la semana. Gabriel, mi mayor, pasa por aquí los lunes después del consultorio. Es médico cardiólogo muy respetado en la región. Se parece tanto a su padre, no solo físicamente, sino en el modo calmado, en la mirada gentil. Está casado con Amanda, que es enfermera, y me dio 3 nietos. Pedro, que ya está en la Facultad de Medicina, Carolina, que está terminando la preparatoria, y el pequeño Miguel, de 12 años, que es la alegría de la casa. Clarice, mi hija del medio, viene los miércoles. Ella es abogada, trabaja mucho, pero siempre encuentra tiempo para tomar un café conmigo al final de la tarde. Es una mujer determinada, fuerte, pero con un corazón enorme. Se casó con Reinaldo, un profesor universitario, y tiene 2 hijos, Amalia, que ya mencioné, y Leonardo, que estudia Derecho en Guadalajara. Mi Benjamín, Tadeo, vive un poco más lejos, en Lagos de Moreno, donde trabaja como ingeniero en una gran empresa, pero viene con su familia cada 2 semanas, siempre los sábados. Él está casado con Débora, maestra como yo era, y tiene 2 hijos gemelos, Mateo y Marina, de 15 años, que son la imagen del abuelo cuando joven. Y así, entre los hijos y los 7 nietos, mi semana se llena con visitas, llamadas, mensajes en el celular. Sí, aprendí a usarlo incluso, considerándolo complicado al principio. Pero el momento más especial es el domingo. Como conté al principio, es cuando todos vienen a comer aquí. La casa se queda pequeña para tanta gente, pero no cambio este alboroto por nada en este mundo. Ver a mis hijos conversando, a mis nietos jugando o discutiendo sobre música o juegos, sentir el olor de la comida que preparamos juntos, oír las risas. Es en estos momentos que tengo la certeza de que valió la pena, que todo el dolor del pasado se transformó en algo bello.
Claro que no todos son flores. Tengo mis dolores en las articulaciones, especialmente cuando el tiempo cambia. Echo de menos a Augusto todos los días, principalmente por la noche, cuando la casa queda silenciosa. A veces me preocupo por el futuro, por la salud que ya no es la misma, con el miedo de dar trabajo a mis hijos. Y sí, todavía tengo pesadillas ocasionales. Todavía me despierto a veces con el corazón acelerado, pensando que estoy de vuelta en aquel cuarto, frente a aquel espejo, pero son cada vez más raras y cuando ocurren no me hundo en el miedo. Me levanto, tomo un vaso de agua, voy hasta la sala y miro las fotos de mi familia en la pared. Aquellas sonrisas me recuerdan que el pasado quedó atrás, que vencí. Tengo un espejo pequeño en el tocador de mi cuarto. Durante muchos años evitaba mirar directamente a él. Hoy consigo mirarme sin miedo. Veo las arrugas que el tiempo dibujó, los cabellos blancos que ya no tiño desde hace algunos años. ¿Para qué tratar de engañar al tiempo, verdad? Los ojos que ya no ven tan bien como antes. Pero veo también a una mujer que sobrevivió, que transformó su dolor en amor, que rompió un ciclo. Esta soy yo hoy en Diamantina, mi hogar desde hace más de 50 años. La misma ciudad que me acogió cuando llegué joven, asustada, embarazada y llena de sueños. La ciudad donde crié a mis hijos, donde enterré a mi marido, donde espero, cuando llegue mi hora, descansar también. ¿Y saben qué es lo más bonito? La certeza de que dejaré un legado de amor, que mis hijos, mis nietos y tal vez un día mis bisnietos no cargarán el peso que yo cargué, que ellos mirarán sus reflejos y verán belleza, fuerza y posibilidades infinitas, porque eso es lo que aprendí. Después de todo, lo que vemos en el espejo no es solo nuestra imagen reflejada, es el reflejo de todas las palabras que interiorizamos, de todo el amor o falta de él que recibimos, de todas las elecciones que hicimos. Y yo elegí el amor todos los días, incluso en los más difíciles, elijo el amor. Mis queridos, si están pasando por algo parecido a lo que pasé, si están atrapados en un ciclo de dolor como yo estuve, quiero que sepan una cosa. Ustedes no necesitan cargar ese peso para siempre. Ese espejo que muestra sus defectos, que refleja solo sus fallos e imperfecciones, sea real o metafórico, puede ser roto. No es fácil, lo sé. Cuando vivimos tanto tiempo escuchando que no somos suficientes, que somos feos, inútiles o indignos de amor, acabamos creyéndolo. Esas palabras se convierten en nuestra voz interior, nos siguen como una sombra, moldean la manera en que nos vemos. Pero puedo decirles, desde lo alto de mis 76 años, ese reflejo distorsionado no es la verdad sobre ustedes, así como no era la verdad sobre mí. Romper el ciclo de abuso es como romper un espejo. Asustador en el momento, puede parecer que va a traer mala suerte, pero en realidad es liberador. Cuando rompí aquel espejo aquella noche, hace tantos años, no fue solo el vidrio lo que hice añicos. Fue una prisión invisible que me mantenía atada al pasado, a las palabras crueles, al dolor. El secreto que descubrí es que podemos elegir nuestros propios espejos. Podemos elegir las personas que nos reflejan de vuelta no solo nuestra apariencia, sino nuestra esencia, nuestro valor, nuestra capacidad de amar y ser amados. Para mí, esos espejos fueron Yolanda, Augusto, mis hijos, mis alumnos, mis nietos, personas que me mostraron una versión de mí que yo ni sabía que existía. Una versión fuerte, digna, capaz de dar y recibir amor sin condiciones. Cuando dejé a mi madre y Tepatitlán atrás, pensé que solo estaba huyendo. Hoy entiendo que estaba caminando hacia mí misma, hacia la persona que realmente era debajo de todas aquellas capas de miedo y vergüenza. Veo a tantas personas repitiendo los mismos ciclos dolorosos que sus padres y abuelos vivieron. Niños criados con palabras duras que crecen para usar esas mismas palabras con sus propios hijos. Es como una maldición pasada de generación en generación. Pero esa cadena puede romperse. Yo rompí la mía. Si vive en una relación abusiva, sea con madre, padre, marido, esposa, cualquier persona,
sepan que merecen más, que existe un mundo más allá de esas 4 paredes, que hay personas dispuestas a ayudar, a mostrar un reflejo más verdadero y gentil de quiénes son ustedes. Recuerdo cada palabra que mi madre dijo delante de aquel espejo, cada crítica, cada humillación. Pero hoy esas palabras perdieron su poder, porque aprendí que nuestra belleza no está en lo que los otros ven, sino en el amor que conseguimos dar. Y en eso, mis queridos, soy rica. Soy la mujer más rica que conozco. Podría haberme convertido en ella. Podría haber repetido el ciclo, tratado a mis hijos como fui tratada, pero elegí otro camino. Y cada día que veo a mis hijos tratando a sus propios hijos con gentileza y respeto, sé que tomé la decisión correcta. La vida es como un espejo, ¿saben? Refleja de vuelta lo que ponemos en ella. Si ponemos amor, recibimos amor. Si ponemos miedo, recibimos miedo. Yo elegí poner amor, incluso cuando todo lo que conocía era el miedo. Hoy agradezco por todo, sí, incluso por los momentos difíciles, porque me hicieron quien soy. Me enseñaron a valorar las pequeñas alegrías, la sonrisa de un nieto, el calor del sol en el portal por la mañana, una taza de café con una amiga. Me enseñaron a reconocer el abuso y a alejarme de él. Me enseñaron que somos más fuertes de lo que imaginamos. Si hoy pudiera hablar con aquella niña asustada frente al espejo, le diría: aguanta firme, mi niña. Un día te mirarás y te gustará lo que ves. Un día serás amada exactamente como mereces. Un día esta pesadilla acabará y construirás una vida tan llena de amor que apenas lo creerás. Y a ustedes, mis queridos que me están viendo, pido desde el fondo de mi corazón, suscríbanse a este canal y activen la campanita. Cada suscripción es como una mano extendida hacia otras personas que están pasando por lo que yo pasé. Es una forma de decir: no estás sola, hay esperanza. Cada vez que comparten estas historias, están ayudando a romper un ciclo de dolor en algún lugar. Y también cuéntenme aquí en los comentarios cuál fue el momento en que rompieron un ciclo doloroso en su vida. O si todavía están atrapados en uno, escriban la palabra reflejo para que yo sepa que vieron hasta el final, que escucharon mi historia completa y que tal vez, solo tal vez, esto haya encendido una chispa de coraje dentro de ustedes. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más, porque la vida es demasiado corta para vivir atrapados en espejos que no muestran quiénes realmente somos. La hora de romper ese espejo, mi niño, mi niña, es ahora.